Todo comienza con la oración. Alzaré mis ojos a los montes, te veré radiante como el sol. Seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios. Alzaré mis ojos a los montes. Todo comienza con la oración, y es el título de lo que vamos a escuchar esta mañana. E intentaré hacerlo en 4 puntos, muy sencillitos, muy cortos, pero espero que muy claros. Comenzamos una nueva andadura. Lo anunciábamos en el retiro, lo veníamos comentando ya un tiempo atrás. Una andadura de 2 años, pero durará lo que el Señor quiera. Él manda. Pero vamos a un nuevo tiempo, tal vez a un nuevo lugar. Y lo que estoy seguro y espero es que vamos a ir con un nuevo espíritu. Un espíritu renovado y transformado. Pero todo comienza con la oración. Hay cosas que decía Ruth, volvemos a empezar el curso, volvemos a la rutina, pero habrá cosas nuevas también. Hay que hacer cambios. Que el Señor nos dirija y nos guíe en todo lo que tenemos que hacer. Porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que están intentando levantarla. Y todo comienza con la oración. Y vamos a ir al libro de Nehemías, porque es un libro que tiene que ver con la edificación. Y vamos a ir al capítulo 1. Y el primer punto sobre el que quiero que meditemos en este tema de la oración, es que la oración no es algo que Dios necesite. La oración es algo que necesitamos nosotros. Por eso Él nos dice que oremos. Que lo hagamos sin cesar, dice en algún lugar, ¿no? Bueno, pues palabras de Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando en Susa, capital del reino. Bueno, a lo mejor hay alguna cosa ahí rara. Sabemos que el que está hablando estas palabras las escribió Nehemías, que era hijo de Acalías, en el mes de Quisleu, que debía ser aproximadamente noviembre o diciembre, es decir, cuando comienza el invierno, ¿no? En el invierno. Estando yo en Susa, y uno dice, bueno, ¿y qué hacía Nehemías en Susa? ¿Y qué era Susa? Susa era la capital de Persia, del reino persa. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Ese esquema creo que le tenemos todos, de la historia de Israel. En la monarquía, después de Salomón, el reino se divide en 2, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue destruido por los asirios, el del sur por los babilonios. Y al destruir el reino del sur, se llamaba el reino de Judá, el del norte de Israel, la capital del reino del sur, el reino de Judá, era Jerusalén. Allí estaba el templo también es destruido, una cosa terrible. Y los judíos, sobre todo los judíos importantes de las clases altas, judíos importantes serían todos, ¿no? Pero las clases superiores son llevadas al exilio, a Babilonia. Ahí se escriben salmos muy bonitos, ¿no? Desde junto a los ríos de Babilonia, ¿no? Que después hicieron canciones sobre esto. Ahí lloraban, ¿no? El exilio de Babilonia, 70 años. Pero el imperio babilónico fue derrotado por los persas. Babilonia cayó en poder de los persas. Y Ciro, un rey persa, les dijo a los judíos, en una política pues, que llevaba a cabo este rey, que podían regresar a su tierra y que podían reedificar su templo.
Y ahí es cuando se ocurre lo que se narra en los libros de Esdras y Nehemías, que no sé cuál es antes porque los sucesos van en paralelo, ¿no? Y en la Biblia hebrea me parece que constituyen un único libro. No sabía muy bien por dónde podíamos empezar, pero nos parecía que Nehemías estaba bien. Entonces ahí está Nehemías en invierno, en Susa, la capital del reino. Y aconteció que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que se habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. O sea, le pregunta, ¿alguien viene de Judá? ¿Sí? ¿Nehemías dónde está? En Susa. Alguien viene, un hermano suyo, llega con noticias de los que se habían ido a Jerusalén, la capital de Judá, y él les pregunta, bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa en Judá? ¿Qué ocurre en Jerusalén? ¿Cómo están las cosas por allí? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Las noticias no son buenas. Ese remanente que ha ido a la tierra de Judá, a su antiguo lugar de residencia, ese remanente, porque otros se quedaron en Persia, que estaban a gustito, en Babilonia, lo que antes había sido el imperio babilónico, que ahora era persa. Pero los que vuelven trayendo noticias de allá, pues no traen noticias demasiado bonitas, demasiado buenas, ¿no? A ver, una ciudad que no tiene muros, ¿qué tal se le presenta el futuro? Y con las puertas quemadas, pues sin muros y sin puertas. O sea, completamente desolada y abierta para cualquier ataque. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mira, y este es el primer punto. Dios no necesita que oremos. Dios no necesitaba saber que la ciudad de Jerusalén estaba asolada, los muros destruidos y las puertas quemadas. Dios lo sabía. El que lo tenía que saber no era Dios, era Nehemías. Y entonces Dios le da, a través de su hermano que le visita, esa visión de cuál es la situación real en la que está el pueblo de Judá. Y yo pienso que a veces esto también nos pasa a nosotros, que estamos cómodos. Y no sé qué tal está nuestra vida de oración, pero yo creo que cuando estamos cómodos espiritualmente, también nuestra vida de oración se relaja. Pero Dios, que tiene misericordia de nosotros como la tuvo de Jeremías, en algún momento nos muestra esa visión, nos sacude porque somos sus hijos. Y dice la palabra que Jesús, bueno, dice la palabra, que Dios al que ama, disciplina. Y azota al que tiene como hijo. Y a veces nos hace ver esa situación triste y lamentable. Y entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Y aquí está el ejemplo de que todo comienza con la oración. ¿Qué hace Nehemías cuando tiene ese conocimiento de cómo están las cosas? Dice que se sentó. A veces cuando te dan una noticia de estas terribles, dicen, antes de, siéntate, te tengo que decir algo, siéntate. Bueno, Nehemías se sentó después de escuchar. Y lloró. Hizo duelo por algunos días y ayunó. Y al final dice, y oré delante del Dios de los cielos. Dios que no necesita que nosotros oremos.
Llevó a Nehemías, igual que espero que nos esté llevando a ti y a mí hoy, llevó a Nehemías a la necesidad de tener que ponerse a orar. Porque la ciudad estaba derruida, la muralla derribada y las puertas quemadas. Y él ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Segunda cosa, respecto a la oración, es importante tener en cuenta a quién oramos. Que no es al vecino de al lado, que no es a un amigo, que no es a un pastor o a un anciano de la iglesia o un diácono. Oró al Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Fijaros, que parte igual que el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, de lo que es Dios, de la proclamación, de la declaración de quién es ese con el que estamos hablando. Dios, Señor, soberano, creador del cielo y de la tierra. Te ruego, oh Jehová, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Es una oración de intercesión que pide que Dios abra como si Dios tuviera ojos y oídos, ¿no? Los ojos de Dios ya están abiertos, pero ahora se están abriendo los ojos de Nehemías y sus oídos para escuchar y para ver lo que está pasando. Y sabe delante de quién está, del Dios que es poderoso, fuerte, temible, no el vecino de al lado. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, incluso más abundantemente, mucho más abundantemente, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Jesús, por todas las edades, por los siglos. O esperar. A Él es al que dirigimos nuestras oraciones. ¿Qué le podemos pedir? Según la cortedad o la amplitud de nuestra visión. Pero Él es capaz de darnos más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Más. Sus pensamientos no son como los nuestros, son más altos. Y Él está deseando derramar sobre nosotros su gracia. Es como un niño pequeño que está intentando llenar un vasito de agua y abre el grifo con sus pequeñas fuercitas. Del todo. Y el vaso se llena y el agua se derrama. Ese es el poder de la oración. Por eso nosotros tenemos que empezar orando, llevando la mano al grifo, que Dios nos dará más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. El domingo pasado, por no ir demasiado lejos, en el retiro, 2 niñitos y una carga en el corazón. Saturación de oxígeno por debajo de lo que debe estar, algo grave. Otro niñito con una escayola que no podía caminar. 3 días. Oramos con temor y temblor, porque una cosa era grave
Y la otra, la mamá, nos decía, hoy es que esto nos han dicho que en el caso de mi niño, 3 días. Al cabo de 3 días, Ruth escribe de una forma muy lacónica en el WhatsApp de la iglesia, imagino que lo leísteis. Esta mañana le han dado el alta a Matías. Gracias por las oraciones. Y ese mismo día, una foto de Enoch, acompañado con 2 amiguitos sin escayola, caminando, creo que es por el pasillo del cole, ¿verdad? Necesita, sino porque nosotros necesitamos tener fe en lo que Dios puede y es capaz de hacer. Salmo 2.8, pídeme, es un salmo mesiánico. A los confines de la tierra. Pero si nosotros somos de Cristo, somos coherederos con las promesas de Dios en Cristo Jesús, a su pueblo. Entonces pidámosle y Él nos dará por herencia a las naciones. Pídele, pidámosle. Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto también es importante, porque a veces Dios contesta no. Dios siempre contesta, pero a veces contesta no. ¿Sabes por qué? Algo que nos haga daño. Y a veces pedimos cosas que nos apetecen mucho, pero que antes o después, a la corta o a la larga, no van a ser para nuestro beneficio ni para su gloria. Por eso a veces pedimos y no recibimos, porque no pedimos de acuerdo con su visión, como hace Nehemías, de acuerdo con su voluntad. Pero el Señor Jesús, Mateo 7:7, ya lo dijo, pedid y se os dará. No tengamos miedo a pedir. Si no es conforme a su voluntad, no hay que preocuparse, no lo hará. Pero si queremos ver grandes cosas, tenemos que pedir y Él hará. Porque es el Dios fuerte y poderoso. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, dice el versículo 6, para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y esta es la tercera idea. En la oración sincera hablamos con un Dios, con el Dios ante el cual no nos podemos ocultar. Él nos conoce. Las oraciones que no salen del corazón, las oraciones que no son sinceras, Dios no las tiene por qué escuchar. Y cuando oramos tenemos que tener también esto presente, que Dios conoce los corazones, el tuyo y el mío. Él sabe la situación en la que estamos, como sabía cómo estaban los muros de Jerusalén. Aunque no se lo dijera a nadie, porque Él lo sabe todo, ¿no?
Dice el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, camino de maldad, y guíame en el camino eterno. Esta es la actitud. ¿Podemos hacerlo antes de comenzar a orar? ¿Lo hacemos? No es decir palabras, es comunicarte con alguien. Y decíamos en el retiro, no sé si os acordáis, ¿no?, de aquella imagen. Digo, imagina que tienes una relación con una persona, ¿vale? Imaginarlo por un momento. Un vecino, un amigo, el esposo, el hijo, quien quieras. Imagina que tienes una relación, ¿vale? Ahora, segunda filmina, segunda diapositiva. Imagínate que no hablas nunca con esa persona. ¿Qué tal está tu relación? Bueno, eso es orar. Decimos que tenemos una relación personal con Dios. Pues le abrimos nuestro corazón. Hablamos con Él con sinceridad, sabiendo que Él nos oye, y no solamente nos oye, sino que nos ve y ve nuestro corazón. El sábado pasado, David nos invitó a hacer un autoexamen en concordancia con el último mensaje que predicó. Que el hombre mira lo de fuera, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué ve? Dios mira el corazón. Entonces David nos invitó a mirar nuestro corazón. Se preparó ahí unas buenas preguntas para que le diéramos vueltas al corazón, que es donde los hebreos pensaban que estaba la sede del pensamiento. No estaba aquí, sino estaba aquí. Que nos autoexamináramos. Y si tú y yo miramos dentro, y si miras dentro, te darás cuenta de la veracidad de ese versículo que dice que tus caminos no son los caminos de Él. Te darás cuenta de quién eres tú y de quién es Él. Y no sé cómo están los muros de tu casa, pero seguro que deberían estar mejor. Y que pueden estar mejor. Examínate también ahora. Y mira en estos dos apartados, ¿no? Porque si las murallas están caídas y las puertas quemadas, ¿sabes a quién estamos dando entrada? Al enemigo. Porque los amigos no tienen problemas si no hay muros, ¿vale? Pero no se lo pongamos fácil a nuestro enemigo. Hay que levantar el muro. Porque la vida cristiana no es fácil. Y el sábado también, después de ese autoexamen, tuvimos un tiempo de oración. Para mí lo más impresionante del campamento. Porque en ese tiempo de oración hubo quebrantamiento. Hubo un darnos cuenta de cómo estaba nuestra situación. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Primero es la humildad, después la oración, y después la acción, la conversión, el caminar, el obedecer de acuerdo con lo que Dios aconseja, pide, demanda, exige de nosotros. Y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Yo, dice el Señor, oiré desde los cielos. Porque Dios escucha y está atento a las oraciones de su pueblo. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si hay pecado, vuélvete al que puede perdonar. Si hay heridas, vuélvete al que puede sanar. Hoy cantábamos, ¿no?,
¿Quién sana el corazón? ¿Quién puede ayudar? Alzaré mis ojos a los montes. De ahí arriba vendrá mi socorro. Acuérdate ahora de la palabra, estoy leyendo en el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Nehemías ha reconocido que las cosas no estaban bien, pero ahora le dice a Dios, acuérdate de esto. Que tú nos dijiste que si pecábamos, nosotros seríamos dispersados. ¿Por qué estaban en el exilio? ¿Por qué estaban los muros destruidos? ¿Por qué no estaban bien las cosas? Porque los hombres, porque el pueblo de Dios se había apartado de su Dios. Acuérdate, Señor, de que tú nos dijiste esto. Pero también nos dijiste lo que dice el versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Recuerda Egipto, el pueblo redimido, con tu gran poder. A mí me recuerda lo que apunta, el poder de la sangre de Cristo, tu gran poder. Y te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es decir, Señor, obra ahora, abre puertas o cierra puertas. El trabajo de Nehemías era ser copero del rey, era esa circunstancia donde él estaba. Y dice, bueno, Señor, si es tu voluntad, ahora abre la puerta para actuar según tu voluntad. Y veremos que Nehemías podrá regresar a la tierra. Abre tú las puertas. Acuérdate, Señor, de tus promesas. Y este es el cuarto y último punto. El Dios al que oramos es el Dios de las promesas. El Dios que dijo, mira, si me das la espalda, te va a ir mal. Pero si te vuelves a mí, yo voy a perdonar todos tus pecados y te voy a sanar y te voy a llevar a la tierra que una vez te prometí que tú ibas a habitar. Tierra que emana leche y miel. Acuérdate. Dios es el Dios de las promesas. Y Nehemías se la recuerda. Dios es el Dios de las promesas, pero el Dios que es fiel a sus promesas. El Dios que cumple siempre sus promesas. Ahora, acuérdate, pensad esto un momentito. Acuérdate no significa que Dios tenga mala memoria, ¿vale? ¿O sí? Es que a Dios se le había olvidado lo que Dios había prometido o dicho. No. Dios no tiene mala memoria. No es necesario recordarle a Dios sus promesas. A Dios no es necesario recordarle que Él es el Dios de las promesas. Él ya lo sabe. Acuérdate, Dios, que eres fiel. Tampoco hay que recordárselo. Él ya lo sabe. Quienes tenemos que recordarlo y creerlo somos nosotros. Acuérdate tú, Nehemías, que Dios es el Dios de las promesas y que las cumple. Para el exilio o para sacarte de él. Acuérdate tú, Javier, que Dios, el Dios que tú conoces, es el Dios fiel que cumple su palabra, que cumple su promesa. Acuérdate tú, iglesia, compromiso con Cristo, que Dios es el Dios de las promesas, el Dios que cumple su palabra fielmente.
y que no importa cuán destrozada esté la ciudad, cuán rotos estén los muros o cuán quemadas estén las puertas de tu vida. El Dios de la promesa dice que si te vuelves a Él, Él perdonará tus pecados, nuestros pecados, y sanará la tierra. Pero todo comienza con la oración de fe, con la oración que cree que Dios es quien dice que es y quien ha demostrado que es, el Dios fiel y que cumple con su palabra. Si te vuelves a Él, Él oirá desde los cielos. Y si alguna vez recibiste de Dios una promesa, a Dios le gusta mucho hacer promesas, ¿eh? Abraham es el padre de la fe, pero lo que creyó Abraham es en la promesa de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vamos a una patria nueva. Y si Dios alguna vez en tu vida te ha prometido una patria, una tierra, un lugar a donde Él te ha dicho que tú vas a llegar, no importa cuánto tarde esa promesa, Él es fiel para cumplirla. El problema no está en que Él se acuerde. El problema está en que tú y yo lo creamos. Porque Él cumplirá, no importa lo lejos que esté o parezca estar aquello que Dios puso en nuestro corazón. Si lo puso Dios, Él lo cumplirá. No tú, Él. No yo, Él. Porque Él lo prometió. Para que toda la gloria sea para Él y solo para Él. Y lo hemos de ver. Solo tenemos que hacer una cosa. Acuérdate. Acuérdate de quién es Dios. Y en sinceridad, hablando con Él, después de examinarte. No sé si David, si nos quedan hojas de las del sábado pasado. Después de autoexaminarte, dile al Señor, Señor, acuérdate de tus promesas, porque yo me he acordado que tú me las hiciste y creo que las vas a cumplir. Por eso estoy hablando contigo, por eso estoy orando. Y por ese motivo, el próximo domingo haremos algo que no es lo de siempre, vamos a hacer algo nuevo. Y a las 10 de la mañana, 10:30, los que queráis, podéis estar ahí arriba, donde está la cocina, porque vamos a empezar a orar. Porque todo comienza con la oración. No es una actividad más. Ni siquiera es una actividad, ¿vale? El que quiera venir, que venga. Si estamos 1, 2 o 3, no importa. Vamos a empezar orando. Luego tomamos un café y luego bajamos y comenzamos el culto. Aquí ha estado un grupo de alabanza antes ensayando, seguramente también, como les he visto muchas veces, orando. Porque todo comienza con la oración. Tenemos que hacer cambios, ¿vale? No van a ser todos de golpe, irán poco a poco, pero que el Señor nos muestre el camino porque todo empieza con la oración.